Bueno, espero que me escuchéis bien. Sí, señor, Espero, se escucha bien. Yo miro acá el volumen. espero que podamos escucharlo y así pues quedar más claros las ideas y de todo lo que quería compartir. Eh, Hay dos asuntos que me gustaría tratar. Ah, Siempre practicamos la presencia de nuestro Padre Celestial para que sea Él a iluminarnos el entendimiento y que sea Él quien salga glorificado de, de toda esta reunión cuando nos juntamos. Es muy importante tener la conciencia de la presencia de nuestro Padre Celestial entre nosotros y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así es como eh, edifica al cuerpo, así como salimos todos edificados y salimos todos con la bendición de nuestro Padre Celestial estando entre nosotros. Y quiero, quiero compartiros la bendición que fue el martes pasado escuchando a Amparo. Me fui tan bendecido a dormir. Aquí, como sabéis, en este momento son las 12:15 de la noche, o sea, es, ya estamos en miércoles. Y yo no tengo problemas para dormir y si no duermo, pues siempre estoy meditando las cosas con el Padre Celestial, que es una maravilla. Y me ocurrió que me fui a dormir con muchos pensamientos en mi corazón, muy sanado, muy, con mucho gozo y a ver un poco lo que es este poder de la resurrección que nuestro Dios, yo sé que a mí por lo menos me está induciendo a que procure el poder de la resurrección. Esto es genial porque cuando hablé con Amparo acerca de que iríamos a hablar del Apocalipsis eh, y también de otro tema que es la resurrección, eh, eh, permitiendo al Padre que iluminase mi entendimiento, bueno, pues preparé una enseñanza que yo espero que dure no más de media hora y después entrar un poco en el Apocalipsis. Ah, las cosas con nuestro Padre Celestial es algo que yo creo que ya está bien claro en vuestros corazones. Eh, no tiene que ver con una colectividad, no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con una organización humana, sino que es una relación personal, como si no hubiera otro entre tú y tu Padre Celestial. Eso es por lo que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y Él después entonces es el que nos junta en este maravilloso cuerpo de Cristo, el cual fue un misterio hasta que se lo reveló a Pablo, después de Israel repudiar la invitación que nuestro Señor ascendido le hizo para cumplir las promesas hechas a los padres de Israel, que sería el venir y reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Israel un pueblo de reyes y sacerdotes en el mundo.
Y esto tendrá a ver con la parte final que hablaremos sobre el Apocalipsis, porque ciertamente los propósitos de Dios los cumple, no hay duda ninguna de que Él no tiene ningún obstáculo. Tiene un gran obstáculo, por supuesto, tiene un archienemigo que se le opone y que es mañoso, es astuto, como nos lo retrata nuestro Padre Celestial desde el Génesis. Sin embargo, Él sabe la película desde el principio hasta el final y sabe cómo va a acabar todo. Y este es el privilegio que nosotros tenemos en nuestra comunión con Él a través de su palabra. Esto yo ya he comunicado muchas veces a vosotros que a mí me costó más de 30 años de cristiano, es decir, hasta llegar a la conclusión de que mi vida con Dios no dependía de estar en un grupo, de que mi vida con Dios era una relación personal, la que Él quería. Y desde entonces lo que ha hecho ha sido engrandecerse y debilitarme a mí, en el sentido de confirmarme lo que está escrito en su palabra. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y efectivamente, soy muy consciente hoy en día de toda la debilidad que me rodea por causa del pecado que pasó a través de nuestros primeros padres a toda la humanidad. Y soy consciente de la debilidad tan grande que rodea a todos los hombres y mujeres que vienen a este mundo. Por tanto, de una manera natural, yo quité mis ojos de los hombres y los puse tan solo en mi Padre Celestial. Pero sucede eso mismo, es que Él se engrandece muchísimo y cada vez más. Entonces llegamos a darnos cuenta que efectivamente solo podremos ir aprendiendo la verdad a medida que el Cristo dentro de nosotros se va formando. Y eso hay que sencillamente permitirlo y leer en las Escrituras con su presencia, teniendo en cuenta que muchas cosas que nosotros hemos leído, algunas de ellas, como escribía en el último artículo de la verdad práctica en Efesios, la mayor parte de nosotros han leído tantas veces Efesios que corremos el peligro de dejar pasar las palabras sin beber de la fuente de vida que tiene cada una de esos términos que el Espíritu Santo ha utilizado. Y es por eso que no vemos muchas veces lo diferente que es nuestro llamamiento en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo con el llamamiento que hay anterior en las iglesias del periodo de los Hechos, que siempre dice fue escogida desde la fundación del mundo, que no es la palabra fundación, es la palabra catástrofe en griego, que significa desde la caída del mundo. Bueno, pues nuestro llamamiento es anterior. Nuestras bendiciones son en los lugares celestiales. Todas las cosas que son diferentes en esos términos que Dios ha utilizado en las iglesias del cuerpo, en las epístolas escritas después de Hechos 28, es muy importante que las conozcamos. Ni tan siquiera algunas veces los traductores, como es en el caso de Timoteo, que dice, utiliza la palabra venida en vez de la palabra aparición en gloria.
¿Por qué? Porque esa era la convicción que él tenía. Lo que ahora me gustaría ver con vosotros, efectivamente, es cómo tenemos términos que hemos asumido y que ciertamente las escrituras, cuando vemos el significado correcto, siempre vemos que es más alto, más sublime. Por eso dice nuestro Dios que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y esa debilidad tenemos que mantenerlas en nosotros para que el Cristo se forme y nos vaya haciéndonos ver la fuente de vida que contienen estas escrituras. Entonces, yo sé que Sara y Amparo y tal vez alguno de vosotros queréis saber mucho acerca de qué es esto de la ek, resurrección. Ek es una preposición griega que se traduce de muchas maneras y que Sara y yo nos llevamos meses y meses y meses queriendo saber cuál era la tal ek, resurrección, a la cual se refería Pablo en Filipenses, que él decía no saber si ya había logrado, pero que una cosa hacía, olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía enfrente, poniendo los ojos en la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como sabemos, en la última epístola, la última carta que escribe a Timoteo, ahí ya sabe que su final de vida está muy próximo, y ahí es cuando Dios le asegura que él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está esperando la corona. Se me ha reservado para mí la corona. O sea que ahí en 2 Timoteo ya es consciente de esto. Bueno, pues, ek, resurrección. Los apóstoles, esto no fue solo Pablo que emplea este término, sino que nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección de Lázaro, también se refirió a los apóstoles, a los 12, acerca de la tal ek, resurrección, y ellos se rascaban la cabeza de la misma forma que lo hicimos Sara y yo durante muchos meses, queriendo saber qué es lo que hay en esta ek, resurrección. Bueno, yo le contaba a Amparo hace poco tiempo en un audio que le envié que gracias a Dios ya no me preocupo, ya no estoy con esa ansiedad que tuvimos Sara y yo en aquella época, pretendiendo saber qué era aquello. Ya he dejado esa postura y ahora permito a Dios que en su tiempo, gradualmente, Él me vaya mostrando las cosas. Entonces, para poneros un ejemplo de cómo hemos estado convencidos de muchas cosas que ciertamente no están escritas, sino que si las leemos con un cierto cuidado, vamos a descubrir que hay un trasfondo más pleno, más de acuerdo al corazón de nuestro Padre Celestial. Y otra cosa hermosísima que se va haciendo cuando Cristo se va formando en nosotros es que vamos reconociendo a nuestro Dios. Es como decía Jesucristo: mis ovejas conocen mi voz. Y es cierto, o sea, ya comenzamos a escuchar otras enseñanzas, comenzamos a leer otros artículos y vamos reconociendo cada vez más claramente
a nuestro Padre Celestial. Esto es muy hermoso, porque esto es lo que debe suceder en nuestra vida. Nos enamoramos de Dios porque lo conocemos. Ya no sabemos vivir sin Él porque no vemos nada que se le acerque a la magnificencia que Él tiene. Y entonces, para ver este ejemplo de cómo estas convicciones que tenemos muchas veces nos tapan eh, la frescura de la palabra, me gustaría que viésemos un término que nosotros pensamos y que tiene que ver con la tal resurrección. Y lo que quería deciros es que cuando Dios nos explica sus cosas, y Sara sobre todo lo sabe muy bien, cuando se hace luz en nosotros, vemos que era todo mucho más sencillo de lo que nos podía parecer. Es como los niños cuando tienen un puzzle con aquellas piezas y quieren poner una que es parecida, pero fuerzan y no les gusta y sin embargo cuando encuentran la pieza correcta, aquello encaja de una forma perfecta sin nuestro esfuerzo, sino que es allí que ya entra. Así son las cosas de nuestro Dios cuando nos ilumina el entendimiento. Y no hay duda que Él es un Padre que lo que más desea es darnos su sabiduría. Bueno, pues vamos a este término, y porque tiene que ver con la resurrección, la vida eterna, que hemos pensado nosotros que es la vida eterna, porque nos han enseñado por la tradición que todos tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces yo sé que la mayoría de vosotros viene como yo del Ministerio del Camino y nos dijeron que era irrelevante lo que hiciésemos de allí para frente porque todos tendríamos vida eterna. Y efectivamente, pues en la segunda venida de Cristo, todos tendríamos cuerpos celestiales y se acabó. No había otro asunto. Por eso también, pues fuimos, yo por lo menos, muy permisivo en cuanto a mis deseos engañosos de la carne y no me preocupé en absoluto, porque ciertamente pensaba, haga lo que haga, yo tengo vida eterna. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Escritura, porque ciertamente entre las doctrinas que se nos ponen delante a todos los que estudiamos la palabra, las Escrituras, indagando en sus enseñanzas, pues uno de los aspectos que más nos interesa es efectivamente el destino de la humanidad, sin duda ninguna. Y bueno, con el objetivo de que se quiten las interpretaciones tradicionales y erradicar cualquier idea propia que nosotros tengamos, yo voy a transliterar la traducción eterna en la palabra griega. La palabra griega, que se traduce muchas veces eterna, otras veces se traduce alargada de tiempo, es la vida aionian, y así es como lo voy a denominar en este estudio. ¿Okay? Bueno, la primera vez que aparece estas dos palabras, vida aionion, está en Mateo capítulo 19, si podéis ir, en el versículo 16, que es cuando se le acerca a aquel joven rico y
en el capítulo 19, en el versículo 16, dice: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida aionion? ¿Qué es lo que haré para tener la vida aionion? La que estamos buscando. Y bien podemos observar que aquí bien haré, que bien haré, esto está directamente asociado con tener esta vida aionion. Y el Señor es cierto que le corrige cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Ok? Porque él estaba empleando esa palabra mal. Sin embargo, no le corrige en la idea de las buenas obras. No le corrige. Ahí no. Él dice: para guardar los mandamientos, siendo necesario para lograr la vida eterna. Aquí está escrito. Lo que dice Jesucristo es: si quieres entrar en la vida, con el artículo la, en la vida que está bajo consideración, la vida aionion, ¿ok? Estamos intentando encontrar el significado del término aionion. Y en esa vida dice: guarda los mandamientos. Si continuamos un poco más a frente leyendo, dice, y se refiere a ser perfecto. Ser perfecto, que en otras ocasiones se traduce por ser maduros, alcanzar la madurez o perfección. ¿Ok? Y le dice además que lo venda todo y que le siga. Por tanto, no solo guardar los mandamientos, sino que además que lo venda todo y que le siga. Y así tendrás, dice él, tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Bien sabemos cómo se quedó de triste el joven, porque era muy rico, aunque había guardado los mandamientos desde su juventud. ¿Ok? Había guardado los mandamientos desde su juventud. Ahora bien, podemos preguntarnos lo siguiente. Al comparar estas dos expresiones, la vida aionion y tesoros en el cielo, ¿serán ambas cosas una sola? ¿Serán ambas cosas una sola? Vida aionion y tesoros en el cielo. Si vamos a ver los versículos 27 a 29, Pedro aquí levanta una cuestión que le surge habiendo visto el fracaso del joven. Y le fue respondida, la pregunta que le pone al maestro le fue respondida. Él vio, y los apóstoles vieron, se rascaron la cabeza diciendo: bueno, entonces, ¿quién? ¿Ok? ¿Quién? Y Pedro le pregunta, ¿ok? Y ahí el Señor, en la respuesta que le da, le dice a los discípulos, les mantuvo la perspectiva de que vendrían a sentarse sobre 12 tronos en la regeneración. En la regeneración. Y añade a dicha perspectiva la promesa: a cualquiera que haya dejado. A cualquiera que haya dejado, y ahí hay una lista de las cosas que haya dejado. ¿Te acuerdas? Al joven le dijo: déjalo todo, vende y dáselo a los pobres, y ven y sígueme.
Y a los discípulos le dice, porque Pedro le dijo, ve aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y dice, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Ok? Y además, a cualquiera que lo haya dejado, esto es, a todos esos que hayan dejado para atrás, que hayan seguido a Cristo, recibirán 100 veces más y heredarán la vida aionian. Esto es impresionante. Aquí, en vez de tesoros en el cielo, lo que encontramos es sentados sobre tronos y recibir 100 veces más. Recibir 100 veces más. Además, tenemos que tener en cuenta, ¿okay? Tenemos que tener en cuenta que el Señor no dice que el hombre rico no puede entrar en el reino de los cielos. No, no, Él no es eso lo que dice. Lo que dice es cuán difícil es que Él entre. O sea que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para ver qué es esto de la vida eterna. ¿Qué es lo que la tradición ha enseñado y qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Ok? Porque resurrección, vida eterna, tiene que ver con herencia, tiene que ver con recompensas, tiene que ver con premios. Y esto es lo que se va a hacer en aumento a medida que estudiamos esta palabra aionion. ¿Okay? Siempre que aparece esta aionion, esta vida aionion, siempre se emplea con la palabra heredar. Heredar. Nunca debemos dejar pasar de manera liviana las palabras que el Espíritu Santo emplea. Y será sabio que guardemos en mente esta idea de una herencia siempre que aparece la vida aionion antes de seguir enfrente con nuestro estudio. ¿Okay? Marcos y Lucas también registran este incidente ocurrido con el joven rico. Y en sus evangelios la palabra heredar la emplea el propio joven. Es el propio joven rico quien la utiliza. No hay aquí discrepancia ninguna, ninguna. El joven con toda probabilidad que hablaba arameo. Y el Espíritu Santo entonces nos da dos palabras para la misma, una es heredar y otra es tener. Tener, de obtener y heredar. Y esto nos enriquece el significado del concepto. Asimismo, si vamos a Marcos, nos aclara por tanto este concepto. Y en Marcos 10, del 17 al 31, tenemos el mismo relato y ahí vemos cómo utiliza el joven rico la misma palabra heredar. En uno está, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y aquí, en Marcos, en 10, del 17 al 31, vemos que la pregunta dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida aionion, porque yo mismo pongo siempre eterna, pero lo que nos aclara es poner el término griego para llegar a entender cuál es el significado. Ahora bien, muchos de nosotros pensamos, y casi todos hemos oído, que el joven rico estaba muy equivocado pensando que podía vanagloriarse y decirle al maestro que todo eso había guardado desde su juventud. Sin embargo, Marcos nos informa que cuando el joven hizo esta declaración, Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Hay otro aspecto, además, que se explica por Marcos, Lucas y Mateo.
En Mateos 19, 29 nos deja saber bien cuándo debe venir a recibirse aquel 100 veces más. No, perdón. En Mateo 19, 29 no se nos deja ver cuándo. Sin embargo, el registro en Marcos es muy claro en ese sentido, en este punto. Y dice, ahora en este tiempo y en el siglo o era venidera, la vida aionion. ¿Ok? Esto es cuando se recibe. En este tiempo, cuando se reciben estas 100 veces más. ¿Ok? Dice, en esta vida ahora y en el siglo o era, esta palabra siglo se traduce muchas veces, era o edad venidera. Y si hacemos un estudio de esta palabra, vemos que se está refiriendo al reino del milenio, que trataremos un poco más adelante eh, eh, cuando terminemos este estudio de la palabra aionion. Bueno, pues de igual modo está escrito en Lucas 18:30. Lucas registra dos ocasiones en las cuales se le pregunta al Señor cuál era la vía, para obtener vida aionion. En el capítulo 18 vemos al joven rico, tal como en Mateo y en Marcos, y en Lucas 10, 25 a 28, un cierto intérprete de la ley, por tanto un abogado, le hizo la misma pregunta, tentándole además. Y también a nuestro Señor le mostró que heredar la vida aionion se asocia con guardar los mandamientos. Se asocia con guardar los mandamientos. O sea que la tradicional vida eterna, que nos decían, y no está fuera de lugar, que se recibe por gracia, no es esta vida aionion que aquí tenemos, que se hereda, se obtiene. ¿Okay? Yo estoy seguro que muchos de vosotros, y no todos, reconocen cuán diametralmente opuestos son estos pasajes cuando los comparamos a la vía de justificación y de la vida revelada en la doctrina a través de Pablo. O sea, es totalmente distinto. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un ejemplo de lo necesario que es, tal como muchas veces lo he repetido, discernir bien las cosas que difieren. Discernir bien las cosas que difieren. Por no tenerse en cuenta, muchos predicadores fuerzan el texto del joven rico y dicen que lo que el Señor está intentando hacer con estas enseñanzas es enseñar al joven rico que la vida aionion se lograba solamente por la fe y no por obras. Y sin embargo no es eso lo que está escrito. Lo que está escrito que es guardar los mandamientos. Pero además eso solo no llegaba. Tenía que vender las cosas y dárselas a los pobres. Y sígueme. Y a los discípulos les dice lo mismo. Y vosotros que me habéis seguido, y cualquiera que habiendo dejado todo lo haya seguido a él, ese recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida aionion. Por tanto, la vida aionion es algo que es un premio. Y os puedo decir que la resurrección también es un premio. Y todo esto se recibe en el reino del milenio. Todo esto se recibe en el reino del milenio. ¿Ok? Pero también tiene beneficios, como aquí enseñó el maestro, de estas 100 veces más.
Y no es una figura literaria, tenemos que notar que estas son las palabras del Espíritu Santo. Y es cierto que pedimos a Dios sabiduría en lo que nos falte, pero yo quiero recibir 100 veces más en esta vida. Y Él nos está refiriendo, por supuesto, a la parte económica. Eso os puedo garantizar que no se ha cumplido en mi vida. Y lo que ocurre es que hay dos tipos de ricos. Hay el que tiene mucho, mucho, mucho dinero y al que no le falta de nada. Y lo que sí garantizo es que desde que sigo a mi Padre Celestial en Cristo, es cierto que no me faltó nunca de nada. Nunca. Y el amor hacia el Padre y hacia sus asuntos, esto no lo cambiamos literalmente por nada. O sea, porque vemos lo sublime que es la vida de Cristo dentro de nosotros enseñándonos estas cosas. Pero es increíble porque esto puede ser un shock tremendo. Nunca nos han enseñado acerca de las recompensas, nunca nos han enseñado acerca de los premios, de las coronas. Y esto es ciertamente algo que está escrito en todas las escrituras, tanto de las epístolas de Pablo en el periodo de los Hechos como las posteriores. Por eso dice Pablo en Filipenses, yo no sé si la he conseguido todavía. ¿Por qué? Porque todavía no había acabado la carrera, todavía no sabía si guardaría la fe, los momentos eran muy duros, muy difíciles, ellos tenían el Apocalipsis a la mano, las persecuciones estaban dando, la iglesia lo había abandonado ya en casi su totalidad, como le confiesa a Timoteo, debía estar cansado, debía estar hecho polvo, viendo la degradación de la iglesia, mismo con los filipenses, cuando le escribe a los colosenses, está viendo que estaban comenzando a adorar intermediarios, ángeles, en vez de la plenitud de Cristo. Todo esto es una batalla espiritual impresionante, donde ciertamente tenemos que perseverar en la oración, tenemos que perseverar en la presencia de nuestro Padre para que Él, con el tal poder de resurrección que yo ahora persigo, para descansar mi alma y para mantenerme en la corrida, pueda llegar a conseguir esta vida ionio. Y lo que es curioso es que la tradición nos ha confundido la vida aionion con salvación. Y son dos cosas distintas. Una de las cosas que se ha hecho muy claro, conociendo a mi Padre Celestial, son la diversidad que tiene cada uno de sus cuerpos. En Efesios estaba traduciendo en el artículo último, refiriéndose al Padre, del cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto, como ya algunos de vosotros sabéis, es que es impresionante la variedad de miembros, de cuerpos distintos, los cuerpos celestiales, los cuerpos terrenales. Lo que Dios se ha propuesto es mucho más hermoso y mucho más variado de lo que nos hemos imaginado. Y hay diferencias de cuerpos, como dice Pablo en Corintios, una estrella es diferente a otra, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Okay? Todo esto es algo fabuloso y además en cada cuerpo hay sus jerarquías que tienen que ver con esta vida aionion. Es así mismo. Por no tenerse en cuenta cuando leemos estas diferencias, es que
En cualquier otra rama del conocimiento, sean matemáticas, sea geografía, sea... no se permitiría, no se permitiría. Sin embargo, con las escrituras, los predicadores nos intentan enseñar que Jesucristo lo que estaba enseñándole al joven rico era a que solo podría ser salvo por la fe. Así nos enseñaron, a mí me lo enseñaron así en el ministerio del camino. Y no es cierto, no es cierto. Dios es muy claro, los mandamientos, la ley es buena. ¿Ok? Los mandamientos, lo que aquí dice de seguirlo a Él, de dejarlo todo, eso es para quien quiere ganarse esa vida eterna. Eso es para quien quiere. Yo no me estoy refiriendo, por supuesto, a que cada uno de nosotros tenemos que dejar a nuestro trabajo, no tenemos que dejar esto, tenemos que... No, no, no. Lo que él dice es, sigue a Cristo y Él te iluminará a ti personalmente para que crezcas en esta relación tan maravillosa con la cual tú ganes la vida ionia. No la salvación, no estamos hablando de eso. Eso es otra cosa distinta. Y lo que nuestro Padre hace haciéndonos discernir sus términos es exactamente separar en nuestro entendimiento sus cosas. Y la tal vida ionion es algo que se gana, sin duda ninguna, está aquí escrito. ¿Ok? Una vez más se refiere el Señor y vuelve a referirse al trono. Y ahí es donde encontramos la última referencia en Mateo a la vida ionion. Acordaros que le dijo, vosotros que lo habéis dejado todo, recibiréis 100 veces más y os sentaréis en tronos. Por tanto, la vida ionion comporta el reinado con Cristo. Porque no solo le dice a sus 12 apóstoles, sino que dice cualquiera que haya dejado todo y le haya seguido, todo lo que Él te pida, no lo que te pida el hombre, sino lo que te pida Dios a ti personalmente. Y te digo que Él es muy claro contigo. Él es, cuando lo reconocemos, no dejamos las cosas livianamente, como también hice algunas veces, queriendo me ganar el favor de Dios, dejé muchas cosas para atrás que mi Padre Celestial nunca me las había pedido. O sea, Él es muy claro con nosotros cuando nos guía, Él es el que te va diciendo. Y por supuesto no va a permitir que sufra pérdida nadie que está a tu vuelta si tú estás siguiéndole a Él. Es decir, esto es también muy claro, quiero dejar claro que no debe salir nadie como a mí me ocurrió. O sea, llegué a ese punto de desespero cuando se dieron las divisiones en el ministerio del camino y decir qué es lo que voy a hacer, decirle a Dios, yo me da igual, irme a dormir, porque sé que esto es un abrir y cerrar de ojos hasta que esté en tu presencia. No voy a trabajar, no voy a hacer caso de nadie, no voy a hacer nada, me voy a encerrar contigo y si tú no me enseñas las cosas, yo prefiero irme a dormir. Bueno, lo que es verdad es que él fue muy fiel enseñándome desde entonces, pero ciertamente él me dijo, no fue nada sabio que yo dejase para atrás todas esas cosas, ni mucho menos, y podría haber sido más sencillo, más fácil. Pero bueno, en Mateos 25, en capítulo 25, versículos 31 y 32, refiriéndose la última vez en el Evangelio de Mateo a la vida ionion, dice, entonces Él se sentará en su trono de gloria. Él, nuestro Señor y Dios y Jesucristo. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones.
Y esto aquí, si vemos el contexto, es en su segunda venida. Otra cosa que yo procuraba es la salvación de las naciones. ¿Quién va a tener ahí vida eterna? ¿Quién saldrá después en el trono blanco? Y bueno, como digo, poco a poco, gradualmente, el Padre Celestial pues me fue dando sabiduría en este sentido. Y aquí en Mateo 25:31 es cuando Él venga con sus miríades de ángeles poderosos a la tierra a instituir su reino, cuando encarcela a Satanás, que ya no pueda engañar a las naciones. Ahí las naciones que hayan quedado vivas, van a ser divididas en dos. Como ahí vemos, las naciones, Él se sienta en su trono de gloria. Okay. Vosotros, le dijo a los 12 discípulos, y también a cualquiera, también estaréis sentados en tronos, y las naciones se presentan. Y estas naciones se dividen en dos secciones, como ahí veis. Una de las partes va a escuchar las palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación, que la palabra griega es catástrofe, es desde la caída, del mundo, no antes, no tiene que ver con la iglesia del cuerpo. Aquí estamos hablando de otro grupo, y esto es unas naciones que se han dividido de otras, y a estos les ha dicho: venid a adquirir el reino que estaba preparado para vosotros. ¿Ok? Y a estos, si vamos más un poco adelante, llama los justos, a estas naciones que queden vivas, que hayan pasado por la gran tribulación del Apocalipsis y que queden vivas. A unos los separa y dice: vosotros sois los justos, entrad al reino. Y estos entran en la vida ionian de las naciones que han quedado vivas. Ahora bien, ¿cuál es la base o fundamento de la entrada en este reino y en esta vida ionian? Sin duda ninguna, si vemos la escritura, decimos obras, son obras. ¿Por qué? Esta es la explicación del Señor mismo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque estaba desnudo y me vestisteis. Por un montón de obras. La base por la que esta gente entra en la vida ionian es obras. Así mismo. Entonces los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Fíjate bien en esto. Y estos van a heredar. ¿Cuándo te vimos así? O sea que Jesucristo les responde, y entonces ellos se dan cuenta, pero no eran conscientes. Es decir, ellos en la vida, ¿qué es lo que habían hecho? Se lo habían hecho, dice Jesucristo, a uno de sus hermanos, y esto es curioso porque tiene que ver mucho con el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Israel va a ser perseguido como nunca lo han sido, van a ser martirizados. Y aquellas naciones que le hayan prestado ayuda a alguno de los israelitas, que hayan sido compasivos con ellos, por eso dice el versículo aquel, que mismo al que te dio un vasito de agua no perderá su recompensa. Sin embargo, ellos cuando lo están haciendo no son conscientes de nada, lo hacen por compasión humana hacia ellos. Y ellos no fueron nunca conscientes de que el Señor vendría a recibirlos
como si se lo hubieran hecho a él propio. Y estos entran en la vida aionion. Qué cosa más increíble, ¿no? Esto echa por tierra la idea que generalmente se lee en el pasaje de que la vida aionion es por gracia. La salvación es por gracia, pero eso lo tratamos en otro tema. La resurrección es por gracia. Pero eso es otro tema, no estamos tratando de eso, estamos tratando de la vida aionion. La vida que se va a tener en el milenio. ¿Okay? Porque fíjate, ¿qué hemos visto aquí de la fe? ¿Qué fe tenían estos que habían sido compasivos con los que a uno de sus hermanos les habían dado un vaso de agua? A uno de sus hermanos lo vieron desnudo y tuvieron compasión de él. ¿Qué fe? Ninguna. Ellos no eran conscientes. La fe no entra en la vida aionion para nada. Entran obras, entra tu comportamiento. Esto es lo que estamos viendo. Esto es muy... Al mismo tiempo nos choca porque hemos vivido toda la vida, entonces pensaba yo que tenía la vida eterna. No, tú has confundido salvación con vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos la enseñanza de la tradición y no la de escuchar leyendo, que es lo que nuestro Dios nos enseña. Y fíjate, el otro grupo, es decir, las naciones que queden vivas se dividen y al resto de las naciones se le denominan los malditos. ¿Okay? Y al tiempo mismo que los justos heredan el reino preparado, a estas naciones se les avisa de que pueden ir al fuego aionion. También hay un fuego aionion preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no hagáis suposiciones antes de tiempo. Las naciones que queden vivas pasando por el milenio, las dos son perdonadas. Pero a unos se les concede la vida aionion y los otros pasan al milenio con un aviso. Y es que continuando en ese obrar que ellos tienen, realmente, ¿por qué? Porque el lago de fuego es solo al final del milenio. El lago de fuego solo aparece después de los 1000 años del reino del milenio en el Apocalipsis. Y por eso está todo esto junto, ligado entre la resurrección y lo que podremos hablar después en breve, sobre el milenio. Lo que aquí quiero que veáis es que los malditos, a los que también se les avisa diciendo, ok, vais a pasar y sois perdonados, pero si seguís así, esto es lo que tenéis, el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles solo son metidos en el lago de fuego al final del milenio. Por tanto, esto es un gran aviso que se les hace, y pasan al milenio con sus cuerpos de pecado. ¿Okay? Por tanto, ahí van a tener que hacer obras y van a tenerse que sujetar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice que será con vara de hierro que Él va a juzgar a las naciones. ¿Okay? Pero esta otra parte, e igual que la otra, tampoco eran conscientes, porque también le van a preguntar al Señor: ¿cuándo te vimos a ti desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos a ti hambriento y no te dimos de comer? ¿Okay? Por tanto, la base del fundamento de este castigo es que sin compasión no llevaron a cabo las benignas obras mostradas por los justos. ¿Okay? Esto tiene que ver con lo que vamos a recibir en frente del bema. Vamos a poder ser recompensados o vamos a sufrir pérdida.
pero cada uno a su tiempo. La iglesia del cuerpo es una, ¿ok? La iglesia de estos llamados, que son las naciones, son otras. Pero es cierto que podemos venir a ser igualmente avergonzados. Cada uno de nosotros va a tener que prestar cuenta. Y esto es importantísimo para saber la posición que vas a acabar, la jerarquía que tú vas a tener en el reinado del milenio, sea en los lugares celestiales, sea en la Jerusalén de arriba, o sea en la tierra. Una cosa es vivir con Cristo en el reino del milenio. Otra cosa muy diferente y muy distinta es reinar con Cristo. Y aquí estamos hablando de heredar, aquí estamos hablando de obtener, como hemos visto, la vida aionian. ¿Ok? Bueno, las parábolas, no voy a continuar, ¿ok? Si no, después entonces no podemos hablar sobre... pero de todas formas, todos estos apuntes que yo he hecho hoy preparando la enseñanza, yo se las voy a pasar mañana sin falta a Amparo y a los que os mando. Tengo algunas direcciones, otras no tengo, por tanto los artículos los voy enviando y espero enviaros todo esto, porque ciertamente las parábolas que están aquí en estos lugares donde aparece la vida Ionion son muy importantes. Son muy importantes. En uno es el del hombre padre de familia y la viña, y trata sobre el denario que se recibía en sueldo diario, ¿okay? Y eso está puesto con los tesoros en los pasajes que hemos leído. O sea, cada uno tiene su referencia. Efectivamente, hay otra parábola en otro espacio y todo esto tiene que ver con el contexto de lo que está hablando, que es el siervo, aquel malvado que le fue perdonado absolutamente todo. Y él, sin embargo, sale de la presencia del rey y a uno que le debía mucho menos a él, lo coge por el cuello y lo ahoga, y el rey se entera y le dice, prenderlo, y la palabra es atormentadores, hasta que pague el último cuadrante. Bueno, pues todo esto nos muestra que nosotros... nuestro Señor Jesucristo va a ser muy fiel guardando la ley, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es así mismo. Ni tan siquiera las naciones que queden vivas, que pura y simplemente ni esperen la venida, ni esperen nada, pero que practiquen este mandamiento que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Nosotros hacemos con los demás aquello que nos gustaría que los demás hiciesen con nosotros. Es una base también para encontrar esta vida aionion, que no tiene que ver con salvación. Vuelvo a repetir, yo creo que está muy claro en los apuntes que os voy a pasar mañana y que vosotros distribuiréis ahí por los creyentes de toda la iglesia. Solo deciros eso, que no emitamos juicios prematuros cuando leemos aquí que a las naciones que les llaman malditos. Una cosa que es cierta es que sí que vamos a poder venir a ser avergonzados. No perder la salvación, pero sí perder estas recompensas.
Esto es interesante porque os digo que fue en esta relación, dejando crecer a Cristo, que hoy ha crecido mucho la importancia práctica de la vida de cristiano. Esto no es para tener ningún miedo en absoluto. Nuestro Padre quiere recompensarnos de todo, nos ama maravillosamente y desea entregarnos las coronas todas que están disponibles. Y también me ha visto, me ha mostrado, me ha ilustrado que ciertamente tiene que ver con cómo acabemos, no cómo comencemos la corrida. Mucha gente ha conocido a nuestro Padre Celestial y son salvos y realmente han encontrado a Jesucristo como Salvador, pero muy pocos lo tienen como Señor. La vida ionian, la ex-resurrección, todo lo que se salga de lo que es por gracia realmente, lo que es el programa de reconciliación, todo lo que tenga que ver con herencia, todo lo que tenga que ver con corona, todo lo que tenga que ver con premio, ahí interviene tu postura. Y os digo, no, esto no es para hacerlo en tu esfuerzo personal, jamás. Mismo en el artículo anterior de la verdad práctica, recordando que tenemos esta lucha con este archienemigo, que es muy mañoso, tenemos que estar muy conscientes de que nosotros, por nuestra propia esfuerzo, nuestro propio esfuerzo, no conseguiríamos hacerle frente. O sea que todo depende, es el contrario del mundo. Todo depende efectivamente de considerar muy claramente lo que Dios nos dice acerca de nuestra debilidad para no confiar en nosotros mismos, ni en el hombre, sino en el Cristo que Dios está formando dentro de nosotros. Esto es muy importante, o sea que también me quitó esta cuestión cuando Él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que dice es ocupaos con las cosas que acompañan a la salvación con temor y temblor. Y a mí me estaba entrando temor. Yo estaba diciendo, yo no voy a ganar nada de esto. Yo me quedo contento porque soy salvo. Y efectivamente, en el reino del milenio, pues no me importa si no soy de los que esté reinando. ¿Qué sé yo? Pero al mismo tiempo, no. El deseo de nuestro Padre es que perseveremos en la formación de esta nueva vida que Dios nos ha puesto, que es Cristo, donde tenemos mucho que aprender acerca de eh, del poder de resurrección, para que no nos cansemos, para que no nos que a veces estamos agotados, yo que sé, hay veces que le digo a Dios, podrías acabar ya cuanto antes con esto, porque esto es un... Nadie quiere saber de ti, nadie quiere saber... Y él dice, yo me he reservado los que no han doblado sus rodillas. Podrá que no, es cierto que no son muchos, pero siempre son más de los que te imaginas, porque yo los conozco, no porque vivamos aislados, tenemos que pensar que somos nosotros propios y acabó, ¿no? Porque Jeremías también pensó lo mismo, estaba hecho polvo de que lo metiesen en la cisterna llena de cieno y llena de excremento y ya no quería saber más. Y mira tú, y hay 400 profetas de Baal y nosotros y solo yo he quedado y procuran matarme. Bueno, pues muchas veces son los mismos lamentos porque es durísimo. El mundo está quedándose oscuro. Cuando comenzó la pandemia os dije que no solo iría a ser así, sino que iría a empeorar. Hoy todos los analistas y virólogos y médicos, todos son conscientes de que esto está para quedarse. El mundo está enfermo. El mundo está enfermo. Las cosas están a llegar
a un grado en que necesitamos el poder de la resurrección de nuestro Dios. Precisamos no mirar a otros sitios, somos bombardeados con todo lo que hay ahí fuera, ¿no? Y bueno, nuestro Dios es igual que abunda en nosotros la tribulación, abunda también la consolación. Bien, voy a hablar solo 10 minutos del Apocalipsis. ¿Okay? Esto que hemos visto tiene que ver todo con lo que ahí viene, porque el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis en griego significa la revelación. La revelación. Y tiene una duración exacta de 1007 días, 1007 años, 1007 años. Es decir, cuando esta época de gracia en la que vivimos llegue a su final, y por las señales de los tiempos sabemos que está a la mano, hay muchas, pero sobre todo con la que nos indica nuestro Señor de mirad la higuera. Mirad la higuera. Mirad la higuera, que es, por supuesto, uno de los árboles representativos de Israel. Curiosamente, ¿por qué la higuera? ¿Sabéis por qué la higuera? Es genial, porque el pueblo de Israel fue el escogido por nuestro Padre Celestial para ser un pueblo de sacerdotes que llevase el conocimiento por toda la tierra. Solo por eso los separó, solo por eso los instruyó como un... tiene muchos títulos, tiene de la especial predilección que tuvo en Jacob y en Abraham y en Isaac, los padres, para sacar esta nación, para enseñarles, y que ellos después llevasen el conocimiento de Dios por toda la tierra. Entonces, la higuera ciertamente es un árbol todavía, no sé, ahí en Colombia, me imagino que también, pero en España, en el sitio donde yo nací, que es muy cerca del sur, la parte más caliente, una parte con un clima muy similar al de Israel, porque está en el mismo meridiano, la higuera era un árbol del que todo el mundo podía coger higos, no se consideraba un robo que tú pasases por la tierra de alguien y que cogieses higos. O sea, todo el mundo, yo no sé cómo se pasó esta tradición, pero es genial porque nosotros fuimos invadidos por los árabes durante 1000 años y hay muchas costumbres orientales y ciertamente el sicomoro también, que es otro árbol que aquí donde se sube Zaqueo para ver a Jesucristo porque era de baja estatura. Bueno, pues el sicomoro también tenía un fruto del cual decía que comía amos, y esto significaba que él era muy pobre, era un pastor, entonces comía de un fruto que era un árbol del cual podía libremente comer. Bueno, pues la higuera es igual, es un árbol que cualquiera que tuviese hambre, por eso Jesucristo se dirige a la higuera, porque cualquier uno podía tomar de su fruto. Y ese es el significado que tiene con Israel. Bueno, pues Israel, como vosotros sabéis, se cumplió todo con el tiempo de los gentiles, que comenzó en Nabucodonosor, que fueron deportados literalmente por haber dejado
a nuestro Dios y Padre, y les ocurrió todo lo que Él había profetizado. O sea, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Efectivamente se dieron a las idolatrías de los demás dioses y de los demás pueblos que tenían, y eso hizo con que Nabucodonosor eh, ocasionase una derrota impresionante, en la que más de un 95% del pueblo fue deportado para Babilonia. Y esto es curioso porque a partir de ahí los profetas menores que, que están en las escrituras después de Jeremías, todos comienzan a escribir por señales. Y esto para deciros que efectivamente el Apocalipsis, ¿por qué hay tanto enigma con el Apocalipsis? Bueno, pues hay varias razones por esto. La verdad es que es un libro que está escrito en señales, pero como dice Charles Wells y Stuart Allen, yo como digo, este es mi libro de cabecera, yo traduje los dos libros, los comentarios sobre Apocalipsis, primero del doctor Bullinger y ahora el de Charles Wells después, y termino y vuelvo a empezar, y termino y vuelvo a empezar, y termino y vuelvo a empezar. Y me encanta, es decir, me encanta. ¿Por qué? Me encanta porque sé que cada vez está más próximo la palabra profética, más cierta y segura. Él dice, estad atentos a la palabra profética, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Y esto es por lo que me gusta tanto, porque no hay duda ninguna, y mismo en los comentarios, cada uno de ellos debe tener cerca de 400 páginas, y van al pormenor en cada una de las palabras, van al pormenor en cada uno de las señales, la explicación, cómo está en la misma escritura, y eso es lo que os quería decir. Tanto Bullinger como Charles Wells dice, jamás debemos hacer lo que hace la mayor parte de los comentadores y predicadores, que es procurar explicaciones de lo que aquí viene, y dice, pues, hizo guerra contra tal, y unos dicen, esto es la guerra de los suevos con los vándalos, que se dio. No, no, el Apocalipsis está escrito todo para la era venidera. Nosotros comenzamos al principio, si queréis ir un momento al Apocalipsis. ¿Okay? El Apocalipsis se lo dio nuestro Señor a un ángel, el cual se lo mostró a Juan en la isla de Patmos. Aquí ya hay un montón de discrepancias con los comentadores que dicen que Juan estaba allí deportado, y no es cierto, él no estaba exilado allí, porque él nos explica que él estaba allí por causa de la palabra. Patmos es una pequeña isla en el Mediterráneo al sur de Grecia, y curiosamente es un punto nevrálgico entre Asia y Europa, digamos que entre el Oriente y el Occidente. Por eso es que es el sitio que es insignificante, es una isla totalmente insignificante. Y es por ese motivo que allí le dio a ver las cosas que ocurrirían. Lo que está escrito en el Apocalipsis es exactamente para esa cantidad de gente que se va a quedar aquí en la tierra cuando
termine este periodo de gracia. Por tanto, ¿qué es lo que nuestro Dios está haciendo en este momento? Nuestro Dios está haciendo dos cosas. Una, terminando de componer el cuerpo, que es la iglesia del misterio. Esa es una de las cosas que está haciendo. Y la otra es terminando de hacer salvos entre las naciones a los que dirige el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está escrito para el mundo. Y cualquiera que en él cree no se pierda, mas tenga vida aionion. Este es el deseo de Dios. Y este es el deseo que Él tiene, por lo cual no debemos pensar que Él esté retrasando la promesa de su venida, sino que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y al mismo tiempo que lleva ese programa de redención en el mundo, está también completando el número de los miembros de la Iglesia del Misterio, que tiene su sede en los lugares celestiales más altos, mientras que los del mundo tienen su sede en la tierra. Asimismo, cuando esto suceda, hay un versículo que esto yo no lo puedo garantizar, pero a mí me sonaron las campanillas celestiales cuando lo leí. Esto es una cuestión que no tiene autoridad, lo digo desde el principio. Y escuchando a este judío, que yo quiero poneros aquí 2 minutos de él, un judío en este momento que está abriendo el Apocalipsis en sus enseñanzas. Yo tengo aquí, quería mostraros la dirección en que podéis escucharlo. Son vídeos fabulosos y os digo que no hay que, todo nos dice nuestro Padre, examinarlo todo y retener lo bueno. Y aunque os dé la dirección de este hombre, y me gustaría poneros con vosotros, que le escuchéis un poco, para mí esto fue una oración respondida, porque yo intentaba hacer lo que Dios me decía, que examinase la higuera, y entonces veía pocas noticias en los periódicos, qué es lo que ocurría en Israel. Además, las noticias que llegan, muchas son tendenciosas. Casi todos ellos castigan al pueblo de Israel diciendo que son perversos con los palestinos. Por tanto, poco aprendía de lo que allí estaba ocurriendo. Y fue una oración respondida porque Charo Quesada me dio la dirección de este hombre. Y hoy en día lo escucho semanalmente, porque además tiene un programa en el que te da semanalmente lo que está ocurriendo en Israel y te lo dice de una manera objetiva desde un punto de vista de un cristiano renacido y además con el Espíritu de Dios, no cabe la menor duda, no cabe. Tú vas a escucharlos y vas a ver que este tipo es realmente uno de estos personajes que aquí está escrito en la palabra, que son los que se van a levantar en estas 7 iglesias. Y este hombre también le sonaron las campanillas celestiales cuando leyó el mismo versículo que yo, pero él lo tiene como su esperanza para no pasar por la gran tribulación. Y yo tengo esta esperanza para antes que se dé el libro del Apocalipsis. La gran tribulación son los 3 últimos años y medio de un periodo que dura 7 años.
y tiene que ver con la manifestación en gloria de nuestro Dios y Padre. Mientras que la salvación de la iglesia del periodo de los Hechos es en su venida en el aire. Mucho tendríamos que hablar, pero quiero terminar en 5 minutos. Apocalipsis comienza dando una promesa, como veis, bienaventurado el que lee y el que retiene estas cosas que aquí están escritas, ¿ok? Porque el tiempo está cerca, por lo tanto esto es sobre todo para ellos, pero nosotros hoy podemos también ser bendecidos con lo que aquí leemos y escuchamos. Después el capítulo 2 y el capítulo 3 son los mensajes a las 7 iglesias que van a permanecer en este tiempo del Apocalipsis. Y todo este libro está escrito para los vencedores. Todo este libro está escrito para que resistan. Si tú ves al final de cada una, las cosas no están nada bien. Las iglesias, quitando una de ellas, que Jesucristo no les dice nada de equivocado, pero todas tienen cosas equivocadas. Comienza con la de Efeso. Esto también para deciros, es una región de Turquía justo pegado con Europa, es donde se ubican estas 7 iglesias, y si las viésemos en un mapa, es como las estaciones de un ferrocarril. Vamos viendo, Éfeso es la capital de esta zona, después va avanzando hacia el norte, de Éfeso pasa para Esmirna, de Esmirna pasa para Pérgamo, después comienza por el sureste, haciendo para abajo, y así ese es el sitio donde están las 7 iglesias. Y nosotros vemos al final de cada uno, a cada una tiene una promesa. Y esta promesa no es solo para esa iglesia. Dice, bienaventurado el que oye el mensaje de las iglesias. Y les llama los vencedores. Aquel que venza heredará todas las cosas. Okay, si vosotros leéis estas epístolas, las vais viendo, pero sobre todo ver las recompensas que están escritas para los vencedores. Bueno, termina con la de la Odisea, que es una, en fin, cada una, como digo, tiene cosas que reconstruir, tiene cosas que atender. Y luego la promesa para los vencedores, para los que resistan, para los que estén hasta el final, porque realmente por donde van a pasar es impresionante. Y después en el capítulo 4 dice que, otra cuestión es que estas epístolas, aunque estén solo al final, nunca más aparecen en todo el libro del Apocalipsis, pero está diciéndote los diversos periodos de los 7 años, o sea que ocupa todo el libro del Apocalipsis. Aquí va a decir en la iglesia algunas cosas, por ejemplo, vais a ser muertos algunos de vosotros, vais a ser martirizados algunos de vosotros, entonces sabemos que estos son los que van a entrar dentro de los 3 últimos años del Apocalipsis. Es decir, lo que aquí está escrito en las iglesias es la posición interior de la iglesia, y todo el resto del libro nos dice el entorno que va a haber. Y en el 4 dice, después de esto miré, capítulo 4, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Si nosotros vemos en este capítulo, aquí ha habido una puerta abierta en el cielo, donde se ve uno sentado en el trono, que es el Hijo del Hombre,
y alrededor de él todos los que son arcángeles, los 4 Zoea, que son los seres vivientes, los 24 ancianos, son todo huestes celestiales preparados para todo el escenario que nos va a mostrar. De hecho, los ángeles, que siempre ha estado ligado con Israel, aquí se nombran 60 veces. Y es porque en ese tiempo venidero en la iglesia y en todo el mundo va a haber otra vez una aparición de huestes celestiales, tanto del maligno como de nuestro Padre Celestial. Hay lo que se llaman los sellos. Nosotros aquí tenemos a partir del capítulo 4 visiones en el cielo, que es desde aquel trono se dan las órdenes. Otra cosa que también aprendemos es que hay un mar de vidrio, dice, o sea, dando las descripciones de este trono, dando las descripciones de este sitio militar, desde donde está ocurriendo todo. Ahí hay control absolutamente de todo lo que va a ocurrir en la tierra. Y esto nos lo deja ver bien claro nuestro Padre. Es decir, los sufrimientos por los que los santos de esa época que ahí vienen van a pasar serán durísimos, pero yo estoy en el control de todo. Te llevan a muerte, a muerte. Te llevan a persecución, no te importes. Yo estoy contigo. Por tanto, y nuestro Dios además coloca en cada una de estas iglesias su ángel. O sea, hay un ángel protegiendo a cada uno de estos santos, protegiéndoles hasta un cierto punto, porque ciertamente el escenario que ahí viene es increíble. Y hay un rollo de pergamino que va siendo abierto. Y las cosas que Juan va viendo en el cielo tienen su repercusión en la tierra. Es decir, se abre el primer sello y aparece el jinete del caballo blanco. Abre otro sello y aparece el jinete del caballo negro. Después el caballo amarillo. ¿Okay? Cada uno de estos son, efectivamente, el gobierno de la bestia. O sea, va a venir ahí un gobierno mundial liderado por una serie de naciones, efectivamente, y esto está muy próximo. Yo estoy siguiendo todo lo que está ocurriendo con la expansión del dragón, que es China, con la expansión y las asociaciones que está a haber de Rusia con los países que están próximos de Israel, que ciertamente son los que van a ocupar todas aquellas regiones y donde se van a dar las persecuciones. Primero se van a presentar como príncipes de paz, por eso viene el primer jinete con el caballo blanco. Después, entonces, en los últimos 3 años y medio entra la guerra, entra el hambre, entra de todo, porque además hay una lucha en los cielos en la cual Miguel expulsa a los principados y potestades que se nos nombran en Efesios. Es cuando dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los huestes de maldad en las regiones celestes. No se está refiriendo a los espíritus diabólicos que están en la tierra, sino a aquellas que están en la sede del gobierno de Satanás. Bueno, pues esos van a ser expulsos y van a ser lanzados a la tierra, y eso es lo que se llama el primer ay. Hay 3 ay en los juicios. El primer ay todavía es peor, porque va a caer una estrella cadente, y va a abrir la puerta del abismo. De la puerta del abismo van a salir realmente espíritus diabólicos parecidos a langostas.
efectivamente estos vienen para atormentar, y para atormentar a todos los que adoren a la bestia. El segundo ay, se van a abrir las puertas de aquellos ángeles de los cuales se dice que fueron reservados para el día y hora del juicio. Y estos 4 ángeles traen 200 millones de espíritus diabólicos con ellos. Y van a acabar con 1/3, van a causar una mortalidad de 1/3 de la humanidad. Y el tercer ay es el que os digo de Miguel expulsando en la tierra a todo lo que hay en esas regiones celestiales. Así que imaginaros el caldo que ahí viene. Cuando entiendes esto, comienzas a ver que estos escenarios del Apocalipsis son reales, son literales. El otro día, hablando con una persona que no conoce nada de las Escrituras, decía, es una vecina mía, estar muy asustada porque se oía decir que vienen ahí criaturas muy extrañas que van a aparecer en los próximos tiempos. Y yo preguntaba, ¿cómo es que tú tienes esta información? Claro que no le hablé nada de todas estas cosas. Como os digo, todo esto está escrito en un idioma que no tiene nada que ver con nosotros. Es por lo que podemos verlo y mismo así, cuando lo leemos, vemos la dureza que esto tiene. Pero desde los títulos que son dados a nuestro Señor Jesucristo, que es el Todopoderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era, el que es y el que está para venir, estos son todo títulos que jamás son empleados en las epístolas a la Iglesia. Por tanto, nosotros, ciertamente, nuestra esperanza es que cuando Él aparezca en la gloria, no cuando Él baje, no cuando Él desciende, sino cuando Él aparece allí, ¿okay? Y nosotros sabemos que Él está a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios, escondido. Él no está en este momento en otro sitio, sino en un lugar escondido. Por eso dice, buscad vuestra vida, vuestra verdadera vida, donde está escondida con Cristo en Dios, a la diestra del Padre. Ahí es donde nosotros, con esa visión, comenzamos a aprovecharnos del poder de la resurrección. Claro, todo esto que os estoy contando, ¿okay?, que es verídico, total y completo, todos estos escenarios tienen que ver efectivamente porque van a haber aquí una actividad angelical, tanto de los huestes de nuestro Dios y Padre como de los del adversario. Y ciertamente nuestro Padre sabe cómo termina toda esta película y nos la cuenta. Y la apoteosis de esto es la venida de Él atravesando los cielos con una miríada enorme de ángeles. De ahí que les diga que aparecerán muchos en mi nombre. Mira, Cristo ha venido, está aquí, está allí, está en el desierto, está... no le creáis, porque cuando esto sea, es decir, cuando la apoteosis se dé, va a ser como el rayo atraviesa, es decir, nadie va a poder dejar de verlo. Y cuando Él venga, ciertamente imagínate lo que ahí va a ser, porque entonces se cumple todo lo que es la promesa de la resurrección de los